Casi 300 estadounidenses mueren cada día por intoxicaciones con drogas. Tras años de más víctimas, la nación dijo basta. Ahora Estados Unidos está en guerra. Diseñada para un día, envía un mensaje que sus enemigos no ignoran. Oficialmente es una misión antidrogas. Extraoficialmente, parece el primer ataque de un plan de guerra de un día contra cárteles y su régimen protector. Y la justificación es sombría. El fentanilo es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años, más mortal que los accidentes de auto, casi tan letal como el COVID en su pico, más devastador que cualquier grupo terrorista extranjero en 20 años. En el Congreso, los jefes de la Administración de Control de Drogas no suavizan el tema. Pruebas de laboratorio indican que 6 de cada 10 pastillas de fentanilo incautadas tienen una dosis letal. Los cárteles que producen y transportan estas drogas a Estados Unidos se han vuelto más descarados con los años. Y Washington ya se cansó de pedir las cosas amablemente. Mientras la Fuerza E de Tarea Conjunta Lanza del Sur, liderada por el United States Ship Gerald R. Ford, avanza hacia el sur. Algo más grande que un despliegue está tomando forma. Es la fase inicial de un plan operativo más amplio, acción sincronizada y aplastante en 3 frentes. Operativos relámpago de las fuerzas del orden, estrangulamiento financiero y operaciones de inteligencia de nivel militar, todo diseñado para golpear a los cárteles simultáneamente, en todas partes, todo al mismo tiempo. 5 a.m. en 23 ciudades de Estados Unidos. Agentes de la Administración de Control de Drogas, Special Weapons and Tactics, fuerzas especiales del FBI e investigadores de seguridad nacional colocan explosivos en las puertas sin previo aviso. Irrumpen tras la explosión. En Chicago, una casa de seguridad de una célula de distribución de Sinaloa arroja 440 libras de polvo de fentanilo. En Phoenix, los agentes incautan millones en efectivo del cártel escondidos en paneles de yeso. En Nueva York, Boston y Los Ángeles, dinero del cártel. Los mensajeros se encuentran boca abajo en el pavimento, con las manos atadas con bridas, viendo cómo se materializan ante sus ojos años de prisión. Es la primera fase de la operación Overdrive, desarrollándose en tiempo real. La Administración de Control de Drogas lanzó en 2022 una iniciativa para combatir las ciudades más violentas y con más sobredosis en Estados Unidos. Se usan datos nacionales y registros de sobredosis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para detectar focos de violencia de cárteles. La Administración de Control de Drogas pasó un año realizando esfuerzos paralelos llamados Operación Última Milla. Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, los agentes realizaron más de 1.400 investigaciones y 3.300 arrestos. Incautaron casi 44 millones de pastillas y 6.500 libras de polvo de fentanilo, 8.500 armas y más de 100 millones en efectivo. Es decir, casi 193 millones de dosis mortales de fentanilo retiradas de las calles estadounidenses. Esto es diferente a las redadas de drogas comunes que ves en las noticias de la noche. Más de 1.100 casos incluyeron redes sociales y apps encriptadas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram y Signal. La Administración de Control de Drogas mapeó redes siguiendo rastros digitales por continentes. Construir casos que hagan más que atrapar a simples vendedores callejeros significó desmantelar células de distribución desde México hasta Minneapolis, y en agosto de 2025, el ritmo se aceleró en una serie de operaciones de una semana dirigidas al cártel de Sinaloa. Agentes de la Administración de Control de Drogas lanzaron ataques coordinados que resultaron en más de 600 arrestos. Esa es solo la primera de 3 estrategias del gobierno contra los cárteles. El segundo frente es el estrangulamiento financiero. La presión aumentó cuando los cárteles dejaron de guardar sus ganancias en efectivo. Ahora son sofisticados. Empresas fantasma registradas en Wyoming, billeteras de criptomonedas, pagos que rebotan a través de 16 países, portafolios inmobiliarios que harían sentir celos a los administradores de fondos de cobertura. Pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, o Oficina de Control de Activos Extranjeros, se está volviendo igual de sofisticada. A lo largo de los años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha sancionado a más de 600 personas y empresas vinculadas al cártel de Sinaloa. Cuando eres sancionado, cada dólar que tocas se vuelve radiactivo. Los bancos no harán tus transacciones y empresas legítimas no querrán tratar contigo. Tus activos se congelan globalmente, no solo en Estados Unidos. Es como quedar fuera de la red financiera aunque todo siga funcionando. Los golpes recientes demuestran el efecto de esta estrategia. En abril de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a 6 personas y 7 entidades por lavar dinero para el cártel de Sinaloa. Alberto David Bengat Jiménez dirige una red de lavado de dinero que ha movido más de 50 millones hasta ahora. Enrique Don Esparagosa Rosas lavó al menos 165 millones para el cártel de Sinaloa hasta abril de 2023. Ellos son solo la punta del iceberg, pero el Departamento del Tesoro no solo apunta a ciudadanos mexicanos. En julio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a personas en China por lavado de dinero ligado al cártel de Sinaloa.
Esto fue importante porque reconoció oficialmente lo que muchos habían estado afirmando desde hace tiempo, que las organizaciones chinas de lavado de dinero, o CMLOs, son uno de los actores clave que lavan dinero de manera profesional en Estados Unidos y en todo el mundo. El Departamento del Tesoro influye mucho en el sistema bancario corresponsal, por donde circula el dinero internacional. Para mover dinero del narcotráfico de Culiacán a Shanghái o Los Ángeles, necesitas bancos que procesen dólares. Y todos los bancos importantes buscan acceso al sistema financiero de Estados Unidos, tu dinero sucio. El Departamento del Tesoro advierte: si ayudas a cárteles, pierdes acceso a dólares. La mayoría de los bancos elegirá los dólares siempre. Las criptomonedas eran una vía de escape hasta que empresas como Chain Analysis las volvieron rastreables. Cada transacción de Bitcoin es permanente, pública y rastreable. Mientras los cárteles creían ser anónimos, en realidad estaban en un registro que la Administración de Control de Drogas puede pedir con una orden judicial. Si esto pasa en el patio trasero de Estados Unidos, a nivel nacional y en México, ¿por qué el reciente enfoque en operaciones militares y de inteligencia en el Caribe y la costa de Sudamérica? Aquí entra la tercera parte de la estrategia de Estados Unidos, combinando la aplicación de la ley con algo similar a la guerra, y eso es intencional. Hoy en día, los satélites vigilan los laboratorios de los cárteles las 24 horas del día, observados de la misma manera en que el Pentágono vigila los complejos terroristas en Yemen. Drones rastrean convoyes que se mueven hacia el norte, rumbo a la frontera, o cargamentos que se dirigen al mar. Oficinas de inteligencia de señales interceptan llamadas telefónicas, mensajes de texto y conversaciones por radio en ambos hemisferios. La Agencia de Seguridad Nacional vigila a los cárteles como si fueran Al-Qaeda, planeando un ataque similar al 11 de septiembre. Estadísticamente, los cárteles causan más daño al pueblo estadounidense. La asignación de recursos es impresionante solo para vigilar amenazas, aunque no sorprende. En enero de 2023, los representantes Dan Crenshaw y Mike Waltz propusieron una resolución autorización para el uso de la fuerza militar para autorizar al presidente a usar fuerza militar contra cárteles. La autorización para el uso de la fuerza militar mencionó al cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación y autorizaría al presidente usar toda la fuerza necesaria. La propuesta de Crenshaw: hay que tratarlos como al Estado Islámico de Irak y Siria, afirmó, porque así son. Eso causó controversia. El presidente mexicano López Obrador acusó a Crenshaw de ser belicista, pero fue una señal firme de hacia dónde se dirigía la política de Estados Unidos. Waltz explicó que la resolución era necesaria porque los cárteles ya superaban a las fuerzas del orden y actuaban casi como un brazo paramilitar. Tienen vehículos blindados, armas pesadas y miles de millones de dólares. No es solo hablar. Desde principios de septiembre, la Operación Lanza del Sur ha realizado más de 20 ataques aéreos y navales contra embarcaciones, según Washington. Las lanchas de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental están matando a más de 80 presuntos traficantes. El Pentágono afirma que esos objetivos están relacionados con grupos venezolanos como Tren de Aragua y guerrilleros colombianos que trafican cocaína por mar. En 2024, funcionarios de Estados Unidos y aliados estimaron que de Venezuela salían entre 350 y 500 toneladas de cocaína al año, principalmente por rutas caribeñas a Norteamérica y Europa. El grupo de ataque del portaaviones Ford se ha unido a la reunión de barcos anfibios, cruceros, destructores, F-35 y aviones de patrulla. Es casi una quinta parte de todos los buques de guerra de la Marina de Estados Unidos desplegados globalmente. El Departamento de Estado ahora califica al Cártel de las Olas como organización terrorista extranjera tras hacerlo antes con Tren de Aragua. En otras palabras, la idea de una guerra de un día ya no se trata solo de los cárteles mexicanos y la frontera suroeste. Está dirigida a cárteles transnacionales. Se extiende desde las selvas de Colombia, pasando por Venezuela, el Caribe y hasta ciudades y puertos de Estados Unidos. Y es aterrador. Los cárteles modernos, parecen caóticos desde afuera, pero por dentro están sorprendentemente estructurados. En México está el jefe o Jesse de Plaza que controla cada territorio. Los lugartenientes medianos gestionan equipos de seguridad, químicos, transporte y finanzas locales. En Estados Unidos, la red incluye gerentes de células de distribución, operadores de casas de seguridad y coordinadores financieros que mueven dinero por bancos, empresas fantasma y criptomonedas. Es el mismo patrón que verás con las redes de Venezuela y Colombia. Podrías ver liderazgo carcelario en Tren de Aragua o líderes de células desde Chile hasta Canadá. En Venezuela, eso puede implicar protectores dentro de las fuerzas de seguridad y el cártel de las olas. Si el Estado ataca un nodo, el sistema tambalea.
Por ejemplo, la recaptura en enero de 2023 de Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa e hijo de El Chapo. Las fuerzas mexicanas lo capturaron en Culiacán tras una gran operación con helicópteros y vehículos blindados, lo que provocó horas de enfrentamientos y bloqueos. Mientras los sicarios del cártel intentaban liberarlo durante días, las comunicaciones internas de Sinaloa se volvieron un caos. Los convoyes se movilizaron, las casas de seguridad fueron incendiadas o evacuadas, y los jefes locales entraron en pánico por quién sería el siguiente. Las apps encriptadas dificultan a las autoridades leer mensajes, pero aún es necesario coordinarse. Sigues viendo los mismos teléfonos y camiones en los mismos lugares y a los mismos oficiales cuando ciertos barcos salen de puertos venezolanos. Cuando Estados Unidos usa vigilancia militar, inteligencia de señales y aviones, las estructuras de mando dejan de sentirse invisibles y se sienten expuestas. Una guerra de un día podría quitar a varios jugadores de nivel medio y alto a la vez, lo que ha desvelado a los jefes. Si eres un cártel, en el entorno de seguridad actual, la geografía es tanto una bendición como una trampa. Solo unos pocos puertos terrestres en la frontera Estados Unidos. México son usados para contrabandear la mayoría del fentanilo en vehículos y personas. De igual manera, existen rutas marítimas específicas desde Colombia y Venezuela a través del Caribe y las rutas del Pacífico Oriental, donde la cocaína y cargamentos de varias drogas viajan en lanchas rápidas hacia el mercado de su elección. Estados Unidos llena esas rutas con vigilancia, patrullas navales y ataques con misiles, estrangulando el mapa. Claro, los cárteles pueden cambiar de ruta, pero cada desvío significa viajes más largos, más gastos, más combustible, más sobornos y mayores posibilidades de ser detectados. Los costos de seguro y las primas de riesgo dentro del mundo criminal aumentan pronto. Los jugadores pequeños quedan fuera por los precios, mientras los grandes enfrentan dudas de inversionistas y aliados. ¿Puedes pasar el envío? Los cárteles ya han visto grandes acciones de los gobiernos. En 2008, el proyecto Reckoning de la Administración de Control de Drogas atacó al cártel del Golfo y aliados con redadas coordinadas en Estados Unidos, México e Italia. Arrestaron a más de 500 personas, incluidos altos lugartenientes, e incautaron 16 toneladas de cocaína y 601 millones en efectivo. Una operación similar, el proyecto Deliverance, resultó en más de 2.200 arrestos y la incautación de más de 150 millones. Imagina ese impacto multinacional. Un grupo de portaaviones en la costa y drones cazando tus barcos de noche, mientras redadas, incautaciones y ataques aéreos suceden en pocas horas. En la organización, nadie sabe qué sabe el gobierno. ¿Ese banquero acusado está hablando? ¿Un contador junior traicionó? ¿Grabaron a un funcionario corrupto en el puerto? Es lógico que después ya no usen teléfonos. Tal vez tu mensajero confiable desaparezca o la gente deje de contestar llamadas de Venezuela o Sinaloa por temor a ser escuchados. Los comandantes medios pronto calculan riesgos por sí mismos, no solo siguen órdenes. Ese miedo baja de nivel. Transportistas de bajo nivel en Nueva York o Madrid, ligados a grupos venezolanos como Tren de Aragua, podrían ver titulares sobre buques de guerra en Sudamérica y posibles designaciones de terrorismo. De pronto, dudan de su lealtad a la organización que antes veían solo como una pandilla. El reclutamiento se ve afectado cuando parece que el desempeño laboral será documentado por un dron en una sala de guerra estéril. La acción militar de impacto y asombro de Estados Unidos contra los cárteles busca asustar a la capa intermedia, designar a los capos como apoyo material a un grupo terrorista y cazarlos como al Estado Islámico de Irak y Siria. Cambia el cálculo de riesgo y recompensa, no solo en sus búnkers. 10 años en prisión en Estados Unidos o estar en un barco que explota de noche ya no parecen mejor opción que mantener un expediente limpio. Al eliminar a los facilitadores de nivel medio, es probable que los demás cooperen con los fiscales. Todo es parte de la estrategia. Cada arresto o muerte es una oportunidad para cooperar más. Donde un lavador delata a un intermediario, este a un coronel, y así sucesivamente. Los cárteles también siguen la política y saben que mucho de esto es solo teatro. Los administradores de Estados Unidos rutinariamente oscilan entre la retórica de primero, hacer cumplir la ley, y la fanfarronería de la guerra contra el terrorismo en la administración actual. Una campaña masiva y coordinada en un solo día, con cientos de arrestos, incautaciones y ataques a embarcaciones, destaca en las noticias y redes sociales. Muestra a los votantes que Washington actúa contra el fentanilo y la violencia de los cárteles. Para ellos, ese teatro político es aterrador porque ya no hay moderación. Si una administración ve rentable matar presuntos traficantes en el mar, ¿qué tan difícil sería justificar acciones encubiertas en tierra u operaciones cibernéticas contra sus finanzas? Los líderes de los cárteles desconocen hasta dónde actuará Estados Unidos. Esa incertidumbre viene con el paquete de armas.
incluso si Estados Unidos nunca bombardea un complejo de cárteles en Venezuela o Colombia. La posibilidad hace que traficantes, banqueros y funcionarios lo piensen 2 veces antes de involucrarse. Pero eso no significa que Estados Unidos no enfrentará posibles obstáculos. Derribar a un jefe de cártel es como golpear a un gigante y ver que en Colombia le salen 2 cabezas más. El colapso del cártel de Medellín en los 90 permitió el surgimiento del cártel de Cali. Docenas de grupos disidentes en México vieron la caída de El Chapa Guzmán como la supuesta victoria sobre el cártel de Sinaloa. Las operaciones se dividieron y creció la violencia. La investigación empírica encuentra que la estrategia de capturar al capo a menudo se correlaciona con tasas más altas de homicidios. La hidra surge cuando un segundo nivel lucha por llenar el vacío. Surgen disputas territoriales. Los lugartenientes infiltran corredores cercanos para reuniones no programadas y aparecen grupos más pequeños, menos disciplinados y quizá más despiadados. Entonces entra en juego el efecto cucaracha. Los responsables de políticas en Estados Unidos deben prestar atención por su experiencia combatiendo terrorismo en Medio Oriente. Al aplastar una organización visible, muchas pequeñas se dispersan. Así que un día, un cártel tiene un solo jefe de plaza. Al siguiente, tiene 22 microcélulas. Ante la presión, adoptan células autónomas más difíciles de rastrear. Encriptan comunicaciones, dañan infraestructura y mudan operaciones a un país con menos vigilancia. El auge de sintéticos ultraletales como el fentanilo, cuya pequeña cantidad causa gran daño, reduce aún más la huella operativa necesaria. El manual hace que el enjambre sea más ágil, veloz y difícil de rastrear. Y esa es la parte fea de todo este escenario de guerra de un solo día. Aunque Estados Unidos elimine al liderazgo del cártel, la violencia no desaparece, solo se desplaza. Intentar arrestar a líderes del cártel ha provocado guerras urbanas en ciudades, mostrando el riesgo de actuar con mano dura. El presidente de México ha impulsado la estrategia de abrazos, no balazos, para evitar reacciones negativas y daños colaterales de estas intervenciones. Existe un campo minado de soberanía que debe sortearse. Lanzar bombas, realizar incursiones o ataques con misiles dentro de otro país sin su consentimiento es complicado. Es un terreno legal delicado. La Constitución mexicana prohíbe operaciones militares extranjeras sin autorización. Pero las intervenciones de Estados Unidos en América Latina aún pesan en su historial diplomático. Si Washington comienza a usar fuerza militar abierta contra cárteles dentro de estados aliados como México, Venezuela o Colombia, establece un precedente. ¿Qué evitaría que Rusia, China u otra potencia hicieran lo mismo en el Caribe, África o en nuestro hemisferio? La soberanía sirve de excusa a los estados anfitriones para limitar la cooperación, expulsar agentes o proteger a miembros del cártel por orgullo nacional. Podría ocurrir un escenario de pesadilla. Estados Unidos ataca a los cárteles y esto impacta fuertemente a México, Venezuela y Colombia. Estos países ya tienen problemas para controlar áreas dominadas por cárteles que actúan como gobiernos locales. Si agregas misiles estadounidenses o arrestos masivos, obtienes caos y las fuerzas policiales locales quedan rebasadas. Los cárteles responden atacando objetivos gubernamentales y los funcionarios corruptos entran en pánico y empiezan a aceptar sobornos aún mayores. Comunidades enteras, al ver lo que se avecina, podrían convertirse en refugiados de la noche a la mañana para huir de los conflictos civiles que se aproximan. En el peor caso, no solo debilitas a un país, sino que lo acercas a su quiebre. Un México o Venezuela desestabilizados representan un problema mayor para Estados Unidos que los cárteles. Economía colapsada, migración y crisis fronteriza multiplicadas por 10. Por eso muchos funcionarios estadounidenses recuerdan a sus colegas la analogía de la tienda de cerámica en política exterior. En términos sencillos, si lo rompes, lo pagas. La policía local se ve sobrepasada. Los cárteles responden atacando objetivos del gobierno. Los funcionarios corruptos entran en pánico y empiezan a aceptar sobornos más grandes, y comunidades enteras huyen de los enfrentamientos. Los investigadores son claros sobre las perspectivas. Eliminar a los jefes de los cárteles. Suena bien en televisión, pero el impacto real suele ser mínimo. Las drogas siguen circulando porque el dinero es demasiado atractivo. Eliminas o detienes a un capo y otro lo reemplaza, a veces más astuto o más cruel. Mientras los estadounidenses compren drogas en grandes cantidades, los cárteles las seguirán suministrando. No puedes ganar una guerra de un día para salir de un mercado negro de $1 billón. Si Estados Unidos inicia una guerra de un día, impactará a toda la comunidad internacional. Redadas, incautaciones y sanciones eliminarán líderes,
destruirán flujos de dinero y sacudirán redes transnacionales. La historia es clara sobre las perspectivas a largo plazo. Los cárteles sobreviven a las decapitaciones porque las fuerzas que los impulsan, la demanda estadounidense, las ganancias multimillonarias, la gobernanza débil y la corrupción en ambos lados de la frontera, no desaparecen en 24 horas. Washington está apostando. Esa presión implacable y constante podría finalmente cambiar el mapa. El tráfico será más riesgoso, la violencia más costosa y el reclutamiento menos atractivo. ¿Podría funcionar? Podría empeorar el problema, generar reacciones negativas o llevar el comercio a lugares más ocultos. Mira cuando los cárteles se enfrentaron a la gente equivocada o haz clic en este video.